Los tlacuaches son un grupo de mamíferos. En México los conocemos como tlacuaches, pero por ejemplo podemos encontrar otros nombres en el norte, como Norteamérica y Canadá, les dicen zarigüeyas. Son estos ejemplares que tengo aquí. Pertenecen al grupo de los marsupiales. Ellos, lo que los caracteriza, y de ahí el nombre de marsupiales, es que tienen una especie de bolsa en el abdomen, que es donde van a transportar a sus crías, es ahí donde terminan de desarrollarse. Algunos no tienen esa bolsa, sino solamente tienen unos pliegues en el abdomen, pero es una de las principales características. En México tenemos 8 especies, de las cuales una sí es endémica, que es Tlacuatzin canescens. De hecho, el nombre Tlacuatzin deriva del náhuatl, que algunos lo traducen como el pequeño glotón, el que come todo, o algunas otras personas lo traducen como el pequeño que come fuego, porque de hecho estos animales, principalmente este de aquí, que es el tlacuache norteño y también el tlacuache común, lo asocian mucho con la leyenda del fuego. Se dice que el tlacuache fue el encomendado para ir al mundo de los dioses y robar ciertos bienes que los dioses poseían y no eran dados al hombre, como es el fuego, el pulque, el tabaco. Entonces él se mete a este mundo de los dioses y transporta, en algunas versiones, transporta el fuego con la cola, y de ahí que tengan la cola desnuda, no tiene nada de pelo, está completamente desnuda. En otras versiones dicen que lo guardan en su marsupio, pero en sí él es considerado como el Prometeo mesoamericano. Los tlacuaches son los únicos marsupiales en América. No, a diferencia de Australia, que tienen otros tipos, aquí en América son esencialmente los tlacuaches. Esta de aquí es Didelphis virginiana y sí es considerada la especie más grande, es de las especies más grandes aquí en México, porque evidentemente ya en Sudamérica hay otras especies un poco más grandes. Este y Didelphis marsupialis, que es el tlacuache común, son considerados los más grandes. Aquí tengo otros que son más pequeñitos. Este es la Philander opossum y es el cuatro ojos gris. Le dicen cuatro ojos porque si alcanzan a ver aquí, bueno, esta parte serían sus ojos y acá arriba tiene dos manchas más claras, por eso les dicen que es los cuatro ojos. Y este de aquí pertenece al grupo de los que llamamos ratones tlacuache, es una marmosa mexicana. La otra especie es Tlacuatzin canescens y es el que es endémico de aquí del país. A estas son consideradas en preocupación menor, no están en riesgo. Solamente Didelphis virginiana sí está como especie vulnerable, pero principalmente en algunos estados de Estados Unidos. Aquí en México no está catalogado en ninguna categoría de riesgo. Solamente el conocido Chironectes minimus, que es el tlacuache acuático, que ese solamente lo vamos a encontrar en el sureste del país, ese sí está considerado como especie en peligro de extinción. Ellos, por ejemplo, son controladores de poblaciones de insectos, muchas de ellas que podrían ser consideradas como plagas para las actividades agrícolas del ser humano. Ellos también pueden llegar a controlar poblaciones de roedores más pequeños, como los ratones. También se alimentan de carroña, ellos se alimentan de algunos frutos, entonces al alimentarse de esos frutos y al defecar en cualquier lugar, pues pueden depositar ciertas semillas, entonces ayudar a promover la dispersión de semillas. Ellos no tienen la capacidad de transmitir la rabia, de hecho no, eso sí es un mito. Y eso porque lo relacionan mucho con las ratas pues sí transmiten la rabia, pero en el caso de estos animales ellos no las transmiten. Tampoco son agresivos, de hecho son como cualquier animal, si se sienten inseguros sí van a adoptar una posición de defensa, pero no suelen atacar. De hecho, algo muy curioso en esta especie que es Didelphis virginiana y Didelphis marsupialis es que se hacen los muertos, literalmente así. Toda su actividad metabólica la reducen al mínimo, se tiran, sacan la lengua, voltean los ojos y de hecho hasta huelen como si estuvieran muertos.
sí hacen eso, es su mayor forma de defensa. Los otros principalmente suelen escapar, pero no son animales agresivos, o sea, en realidad no representan ningún peligro para el ser humano. Podemos encontrar este de acá, que es Didelphis virginiana, lo podemos encontrar en Xochimilco, en el Pedregal, en Ceú, en Milpalta, o sea, en varias zonas de aquí, todavía rurales, incluso un poco urbanas de la Ciudad de México. En Tlalpan también, la parte rural de Tlalpan, también los podemos encontrar. Él es prácticamente en todos los ambientes, lo podemos encontrar desde ambientes un poco fríos, templados, hasta más calurosos, tropicales. De hecho, este de aquí, que es Didelphis virginiana, tiene la distribución más amplia de todos los marsupiales que tenemos en América. Él se distribuye desde el sur de Canadá hasta Centroamérica. Incluso está muy asociado a centros urbanos. También a plantaciones, incluso a la ganadería, porque entre sus alimentos favoritos están las gallinas. O sea, come gallinas, huevos, entonces suele meterse a estos lugares a robárselos. Es omnívoro en realidad, come de todo, frutas, come insectos, come carne, comen peces en el caso del tlacuache acuático, o sea, tienen una alimentación muy variada. Se considera un grupo muy ancestral, y que no ha cambiado mucho toda su anatomía, todos sus hábitos, pero que le han funcionado para sobrevivir tanto tiempo. O sea, se ha adaptado a vivir en muchos lugares. Pues si todavía hay pequeños parches de bosques, sí, se puede esconder ahí. O sea, incluso, por ejemplo, en el bosque de Chapultepec también hay. Si hay coladeras o como espacios en el suelo que ya están vacíos, ya no hay nada, ellos ahí hacen una especie de madriguera. Entre los troncos que ya están secos, que están huecos, ahí también. Puede reproducirse de 1 hasta 2 veces al año y crías, va dependiendo, pueden llegar a tener desde 2 hasta 15 crías más o menos. Y su periodo de reproducción es muy curioso entre los marsupiales. Ellos tienen un periodo de gestación interno que es muy corto, serían, no sé, unos 15 días más o menos. Después salen y suben al marsupio en caso de que haya, si no hay marsupio, entre los pliegues. Y las crías lo que van a hacer es pegarse a un pezón y ahí van a estar hasta que ellos ya alcancen como cierta edad y después se van a posar sobre el lomo de su madre y ahí van a vivir hasta que ellos alcancen la madurez, que ellos puedan comer y sobrevivir por sí solos. Después de ese tiempo van a abandonar a su madre. Por estas características se les considera como la madre por excelencia. En la cosmovisión mesoamericana al tlacuache se le considera como el nahual de la diosa madre por estas características, por ese cuidado materno que tiene con sus crías. Está muy asociado a la maternidad, a las diosas de la madre. Regularmente las hembras van a estar solo con sus crías y cuando ya no tenga sus crías va a andar solitario y solo se va a juntar con algún macho cuando sea una época de reproducción. Para que ellos estén con sus crías, pues las madrigueras en realidad no son muy grandes, no son por ejemplo como las tuzas que pueden hacer túneles así grandísimos debajo de la tierra, no. Ellos como que escogen un lugar y ahí van a estar y ya se van moviendo hacia donde encuentren alimento. De hecho, esta de aquí, que es el más característico, el más común, ha alcanzado esa distribución y es increíble porque incluso ha soportado climas fríos, o sea, es la que mayor capacidad de desplazamiento tiene. Las demás no, las demás especies son más restringidas o más especialistas. Por ejemplo, en el caso de esta solamente la vamos a encontrar en climas tropicales o semitropicales, de ahí no se va a mover, o sea, las condiciones son muy importantes para ellos, temperatura, humedad principalmente, pero en el caso de esta especie, pues no tanto, tienen mayor capacidad de desplazamiento y de adaptación a otro tipo de condiciones. Este de aquí, pues al parecer no es tan sensible, pero las demás especies sí, porque están muy sujetas a las condiciones que ya les mencionaba antes, la temperatura, la humedad,
Por ejemplo, en el caso del tlacuache acuático, a los cuerpos de agua, pero estos cuerpos de agua tienen que estar limpios. Si no están limpios, pues no va a estar ahí. También requiere de humedad, de temperatura. Entonces, si estas condiciones varían mucho, ellos tienden a desplazarse a otros lugares donde encuentren esas condiciones. Aquellos que lo puedan hacer, los que no tienen esa capacidad adaptativa, pues van a morir. Al hombre le gusta la piel de estos pequeños para hacer ropa, abrigos. No es muy común, pero sí la utilizan. También se comen la carne, porque como la carne tiene muy poca grasa, pues es una carne ideal, entonces la consumen bastante. También pueden ser aves rapaces, otros mamíferos que sean carnívoros más grandes. Todos estos los confunden mucho con ratas, principalmente por la cola desnuda, pero por ejemplo ellos tienen esta doble coloración en la cola, cosa que no sucede con las ratas. Y en el caso de los tlacuaches, la cola siempre es mucho más larga que el resto del cuerpo. Ellos también tienen otras características, por ejemplo en las patas traseras, ellos tienen pulgares oponibles como nuestro pulgar. Pueden agarrar cosas. De hecho lo usan mucho porque ellos tienden a tener hábitos arborícolas, se tienden a subir mucho a los árboles y su cola también es prensil, de ella también se pueden colgar. Entonces les traje un cráneo de tlacuache norteño, que sería de este, y aquí de una rata, para que puedan notar la diferencia en los dientes. Aquí, por ejemplo, el de tlacuache tiene unos caninos muy bien desarrollados y aquí tiene varios incisivos, o sea, son muchos incisivos. En el caso de los roedores, como las ratas, solamente tienen 2 incisivos, bueno, 2 arriba y 2 abajo, y ellos no tienen caninos, tienen este espacio de aquí que se llama diastema. En el caso de los roedores, como esta aquí de rata, pues están más aplanados, parece que son más para macerar, o sea, ellos no se alimentan de carne, de hecho por eso no tienen tampoco los caninos porque no los necesitan para desgarrar la carne. Incluso aquí las ratas o los roedores, la característica que tienen es que sus incisivos son de crecimiento continuo, o sea, nunca dejan de crecer, por eso siempre tienen que estar royendo. Y en el caso de los tlacuaches, si nosotros vemos los incisivos, estos una vez ya que salen, ahí se quedan, ya no van a seguir creciendo. Todas estas características es muy curioso, las relacionan en la cosmovisión mesoamericana con algún mito, todas estas cosas. Por ejemplo, a ellos les gusta mucho el aguamiel, entonces también lo relacionan con la diosa del pulque. Les gusta meterse a los sembradíos de maíz y también les gusta el maíz. Entonces tiene una relación muy estrecha con el maíz y Quetzalcóatl y a su vez con el origen del hombre. De hecho se considera a los tlacuaches como los que sujetan o los que sostienen a los 4 dioses que están ubicados en las 4 esquinas del mundo. Ellos también, por esta cuestión de los hábitos arborícolas que van de arriba para abajo, consideran que son los mensajeros de los dioses que viven en el inframundo a los dioses que viven en el cielo. En la cosmovisión maya, el número 13 es muy importante. El número 13 lo relacionan con los 13 pisos celestiales, que sería la tierra y el cielo, donde viven todos los dioses. Entonces ellos llegan a tener hasta 13 crías, entonces esta relación es sagrada para ellos. Igual por sus hábitos crepusculares, los consideran como los dioses de la noche, los inventores de los nombres de los días también. Y si se dan cuenta, en su pelo se ve como si fuera canoso. Lo asocian con la vejez y a su vez con la sabiduría. O sea, no es recomendable que si nosotros lo encontramos en la calle nos lo llevemos a la casa y lo tengamos como mascota, porque al final son animales silvestres, no son mascotas. De hecho, en Seúl lo que sucede mucho es que se meten a los botes de la basura. Y ellos lo que han hecho es que tienen como una serie de propagandas en las que les explican un poco de cómo manejarlos o qué hacer en el caso de encontrar alguno de ellos en el bote de la basura. Ya siempre, por ejemplo, ya si lo van a agarrar, que sea con algún guante de carnaza para evitar alguna lesión por si llegara a morder o algo así, pero
De preferencia es que nosotros no los manipulemos, que siempre acudamos a alguien o contactemos a alguien que sepa de su manejo. Solo que la gente sería bueno que se acercara más a este tipo de animales y que quitara todas esas ideas como que son animales considerados como plagas o portadores de enfermedades, que hay mucho más allá de la biología. Crear un vínculo diferente, no solamente como ese vínculo de me sirve para comer o me sirve para cazar o para vestir, sino esta cuestión de la cosmovisión, retomar esos temas para poder crear estrategias de conservación de esos animales, pero creando vínculos con la gente, un vínculo distinto, que sientan parte de ellos, o sea, de su historia.